Continuamos con más aquí en Economía para Todos. Vamos a hablar de un tema de Petroperú, de hecho, que ha estado en el ojo de la tormenta. Esto a raíz de la renuncia del gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, en medio de denuncias por parte de la Contraloría y demás. ¿Cuál es la función que tiene esta empresa petrolera y cuál es el impacto de esta pérdida de credibilidad, digamos, a nivel internacional en los bolsillos de los peruanos? Lo vamos a conocer a continuación en el siguiente informe. El gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, renunció a su cargo y al directorio en medio de denuncias y cuestionamientos de entidades como la Contraloría, el Ministerio Público e incluso el Ministerio de Economía y Finanzas. Petroperú se fundó en 1969 y es una empresa estatal peruana que tiene como función abastecer de combustible a todo el país, para el transporte de alimentos, viajes interprovinciales e incluso para el balón de gas que se usan en los hogares. Petroperú estuvo en el ojo de la tormenta en los últimos meses, luego de que la agencia Standard & Poor's rebajara un escaño su calificación crediticia, en la que es considerado bono basura, explica el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta. Si es que el gobierno sigue manteniéndose en la idea de que puede seguir desarrollando sus funciones con esa misma oscuridad, esto va a significar al final un costo enorme. Esto al final, ¿qué significa? Se va a tener que redirigir recursos que hoy requieren sectores más necesitados, salud, educación, justicia y seguridad, ¿no? Para atender un desastre generado por alta corrupción. Ser catalogada como bono basura implica decirle a los inversionistas internacionales que Petroperú, la empresa que funciona con el dinero de todos los peruanos, tiene riesgos de no pagar sus deudas. De hecho, Petroperú tiene una deuda de más de 4.300 millones de dólares y el efecto de esa responsabilidad tendrá un impacto en las finanzas del Estado, comenta Carlos Paredes, expresidente de Petroperú. Sin duda nos va a costar más conseguir más financiamiento. Se pueden quebrar algunos de los covenants del préstamo sindicado de 1.300 millones de dólares que tiene Petroperú, y eso podría detonar un cumplimiento y que los bonistas también reclamen su plata. Podría ser una catástrofe financiera que obligaría al MEP a atender esa deuda. No creo que eso se produzca. Una de las principales consecuencias es la pérdida de confianza para el país en términos económicos. Esto sumado al incremento de precios de combustible de hasta 13% que anunció hace una semana Petroperú y que está lejos de regularizarse, cuenta Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. O sea, los precios actuales es difícil que bajen, ¿no? Los gobiernos occidentales, especialmente los Estados Unidos, están haciendo grandes esfuerzos, están pidiendo aumento de cuotas a otros países, todo para que aumente la oferta y de esta manera un poco tratar de detener los precios. Petroperú tiene una deuda pendiente con el país, buscar el reemplazo de Hugo Chávez y solucionar el problema de credibilidad de la empresa estatal. De lo contrario, el Perú tendrá efectos financieros a largo plazo, según menciona el contralor Nelson Schack. Bueno, y justamente en la rotativa del aire, el exministro de Economía, Pedro Franque, opinó sobre la actual situación que atraviesa Petroperú. Escuchemos. Las principales críticas que han habido de las clasificadoras ha sido por el tema de la transparencia y los problemas con la auditoría. Es esencial que cualquier empresa en general y una empresa pública en particular tenga una auditoría de nivel internacional. Creo que hubo muy mal manejo en la contratación de la auditoría que ya había sido seleccionado por la Contraloría, y yo creo que en este caso hubo pues errores bastante serios por parte de la gerencia general de Petroperú, que en varios otros temas Chávez había sido bastante negativa en términos de transparencia en particular. Creo que ha habido ahí un intento pues de un Ministerio de Energía y Minas que claramente responde a Vladimir Cerrón a defender una gestión cuestionada, y me parece que además el Ministerio de Energía y Minas estaba pues convocando de una manera que no corresponde a la ley. Estaba actuando de una manera que no corresponde a la ley, así que ahí me parece que eso, la actuación que hubo desde el Ministerio de Economía y Finanzas es correcta. Bueno, para analizar esta situación y entender cuál es la labor, cuál es el rol de Petroperú y cómo sus decisiones pueden terminar afectando la vida de todos los peruanos, estamos con Iván Merino, exministro de Energía y Minas. ¿Cómo está, señor Merino? Muy buenas tardes.
Aló, buenas tardes a todos. Bueno, en principio preguntarle qué está sucediendo en Petroperú. Entiendo que es una de las empresas públicas, si no la empresa pública más grande que existe en el país. Sí, con relación a los comentarios que presentaste antes en mi intervención, estoy de acuerdo con la mayoría de los exministros de Energía y Minas, ¿no? Pero me resulta curioso con lo que dice Pedro Franque. Pedro Franque fue el que propuso a este señor, en contra de mi opinión. Ajá. Y él se quedó durante su gestión. Yo me retiré, él se quedó, ¿no? Y era evidente lo que representaba este señor. Entonces, es bastante curioso ir a ponerse a criticar cuando tú eres parte del problema, ¿no? Entonces, ahora el tema de Petroperú es un tema netamente de gestión. Petroperú no tiene, por el entorno, no tendría por qué estar así. Tendría que estar muy bien. Tiene precios bien altos, ¿no? Tiene un estado, antes de esto, consolidado, ¿no? Emergente. Y tiene un control del mercado peruano que es un sustento básico para estas empresas, ¿no? Entonces, no tendría por qué estar en esta situación. Pero no está por la pésima gestión que desde el principio advertí y por lo cual me retiré del ministerio. ¿En qué se traduce, señor Merino, esa, digamos, esa pésima gestión, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver? Sí, en tres aspectos. El primero es que en una empresa con este carácter técnico y de relevancia nacional, no puedes manejarla como la bodega o una ferretería de tu familia, ¿no? Entonces, no se puede poner a personas que no están calificadas en los puestos adecuados y tienes que hacer caso a lo que dicen todos los expertos en el tema, ¿no? No se ha hecho eso. Se retiró un montón de técnicos, se los reemplazó por otros, ¿no? Ese es uno de los problemas que hay con el tema de la auditoría. Si retiras a los principales agentes que han estado los últimos años y pones uno nuevo, el otro nuevo que va a explicar, no va a explicar casi nada, ¿no? Ese es su problema. Después, el tema ya es de los contratos que ha habido, ¿no? En los cuales, por ejemplo, nosotros tenemos enterado que ha comprado 800 millones de barriles. Ese es más o menos entre diésel y gasolina, ¿no? Eso representa más o menos a precios $1.600 millones, ¿no? Wow. Todo eso debe ser transparente, no lo es. Parte de los problemas con la auditoría era eso también. Esta gestión, entre comillas, quería que todos estos acuerdos queden confidenciales al infinitum, ¿no? Claro. Cosa que no es una práctica en ese tipo de empresas. Ahora, esto... Además es una empresa pública, ¿no? Si es empresa privada, bueno, que queden ahí enterradas en la eternidad, pero esta es una empresa pública que es de todos los peruanos, ¿no? Sí, claro, y en esencia tendría que ser mucho más transparente, pero los problemas que enfrenta la petrolera estatal ¿se solucionan con la salida del señor Hugo Chávez o esto es mucho más profundo? No. Primero vería que cuando uno cambia se tiene que cambiar también todos los elementos que fueron llevados, ¿no? Tiene que haber una reestructuración total, ¿no? Y después un repotenciamiento. Aquí hay mucha gente que confunde, especialmente en el sector progresista, que creen que cualquier crítica es una cuestión de apoyo a los privatistas. No es así. Más bien, al hacer eso, están haciendo el coro a la gente que quiere privatizar eso, porque van a decir que la izquierda o los progresistas administran mal una empresa, ¿no? La cosa que también es completamente una concepción muy ideologizada. Ahora, señor Merino... El tema es que aquí es que debe haber una transparencia real, ¿no? Y más bien se debe dar el ejemplo. Ahora, tiene una propuesta X. Me gustaría, a ver, para aterrizarlo sobre todo para la población, ¿no? Porque mucha gente era, bueno, nuevamente problemas en una institución estatal, los problemas políticos de siempre, pero Petroperú, ¿cómo termina impactando en la vida de todos nosotros? Perú, primero, es una empresa que atiende espacios que las empresas privadas no atienden, ¿no? Repsol no tiene grifos en la punta del cerro, Petroperú sí, ¿no? Entonces, y Petroperú tiene que
asumir los costos de transportar esos vinos a esa zona, ¿no? Esa es una. Después, el mercado peruano es atendido por esta empresa. Tiene un segmento importante de control del mercado. Petroperú, además, debería haber participado en otras áreas, ¿no? Que tiene un nombre técnico, pero para la población en general, ¿no? Que tenía que participar en la exploración, en la explotación, etcétera, etcétera. Pero como está ahorita, no va a ser posible. Más bien, ahorita necesitas una reestructuración integral. Y otra cosa, los operadores de hidrocarburos se acomodan al ente que domine el mercado. Un ejemplo claro es cuando tenemos una persona que maneja muy mal, pero va a un país donde las reglas son muy estrictas, el señor maneja de acuerdo a las normas. Pero aquí, si llega a otro país donde no se respetan las normas, se mete por las veredas, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo mismo hacen las empresas. Si el dominante del mercado tiene una conducta, yo me acoplo a su conducta, ¿no? Y si Petroperú tiene una tarifa alta, Repsol o quien sea también se acopla a esa tarifa alta, ¿no? Entonces, lo que hemos visto a lo largo de los últimos 20 años, que Petroperú tenía una curva de precios, ¿no? Que Repsol se pegaba arribita, a pesar de la diferencia de costos internos. El resultado ha sido que al haber un incremento del precio del petróleo Brent, que es el referente para el Perú, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente, al instante, Petroperú incrementaba el precio. Pero cuando había una baja relevante, esa baja no era relevante en el precio. El resultado es que el consumidor peruano seguía pagando una tarifa alta, ¿no? Y al nivel latinoamericano somos el tercer país más caro en combustible. Ese es un excelente Inclusive punto. Debajo de otros que ni siquiera producen una gota de petróleo. Ese es ¿no? un punto importante. Entonces, todo esto se ha agravado con la última gestión. No se ha previsto los impactos. No se vio el impacto de Repsol, que es otro tema también grave, ¿no? Sí. Y tampoco se previó lo que va a pasar y lo que está pasando con el conflicto en el norte, ¿no? En este momento... Ojo que los temas anteriores, de la falta de provisión de cumplimiento de contratos de algunos de los proveedores nuevos, entre comillas, ¿no? Ha sido antes de Ucrania, antes del tema de Ucrania. Así que eso ya tenía otras consecuencias, como bien lo dijeron algunos programas periodísticos, ¿no? Ahora, dado que menciona el tema de precios, en este momento el precio que tenemos los peruanos de los combustibles, de las gasolinas, ¿está inflado de alguna manera? Se lo pregunto porque la semana pasada, o hace un par de semanas, me parece haber leído un informe de Ocinermin, el regulador, que señalaba que en Perú el combustible estaba alrededor de un 28% más caro que en los Estados Unidos, por ejemplo. Sí, tenemos un combustible caro. Somos productores, pequeños productores, somos importadores netos en varias cosas, pero tenemos un combustible caro y ese es el problema de gestión, ¿no? Entonces, la empresa de Petroperú se debe potenciar y se debe ser una. Y todas las empresas, todos los países relevantes en energía, productores de energía, tienen una empresa pública, principalmente pública, ¿no? Que defiende sus intereses, sirve como escuela a los técnicos, ¿no? Y además te prevé que el combustible no sea tan caro ante circunstancias externas, ¿no? Todo ese rol no lo ha cumplido. Y además, esta empresa pública, como cualquier otra, si yo tengo una empresa es para que me rinda utilidades, no para que yo la esté subvencionando permanentemente, ¿no? Petroperú tiene todas las capacidades, si se hubiera gestionado bien, de generar ingresos al Estado peruano para desarrollar, proyectos al margen del nivel de impuestos, ¿no? Pero eso tampoco ha habido. El Perú siempre, ahorita, lo que va a hacer, y si es que no se logra que se presenten los estados auditados, vamos a generar una pérdida descomunal que lo vamos a pagar todos, ¿no? Y vamos a recurrir, como somos un país pobre, a cubrirse el cuota, y esa plata debería dirigirse principalmente a los temas que son los más relevantes, como salud, educación, etcétera. Pero no, ahora vamos a tener que pagar.
Ahora, ¿es usual que sucedan cosas como las que hemos visto en estos días, señor Merino, donde el propio ministro de Energía y Minas coacciona al ministro de Economía para que vayan a darle su respaldo a esta gestión que ya acabó? Pero ojo, es una vergüenza. Pero el tema es que se supone que hay un coordinador de los ministerios, ¿no? Y esa es la PCM. La PCM debía coordinar estos temas. Aquí no existe en términos reales, ¿no? Entonces aquí se vio que un sector, en función a determinados intereses, cuestiona al otro sector, también en función a otros determinados intereses, como si fuesen familias distintas, etc. Y en ninguna empresa o familia organizada se discuten los pleitos en público, ¿no? Desde ahí ya hay un problema de gestión en ambos lados, ¿no? Es una pena porque, ojo, ¿no creen que también por desconocimiento o mala fe o una combinación de ambos, todo esto es observado por los tenedores de bonos, por las calificadoras de riesgo, etc.? Entonces lo único que logran es que se pierda confianza y se castigue, ¿no? Y esos efectos los vamos a pagar todos. Ahora, estas cosas se tienen que manejar con mucha sobriedad y no ha habido eso. Es una lástima. Una última pregunta, señor Merino. A ver, toda esta situación que incluso ha llevado a la rebaja de la calificación de deuda de Petroperú, a lo que se le llama como bono basura, ¿esto pone de alguna manera en riesgo lo que ha sido, lo que es el proyecto de modernización de la refinería de Talara, un proyecto donde el Perú ha invertido una gran cantidad de dinero? Me parece que es uno de los proyectos más caros en la historia del país. ¿Eso está en riesgo? ¿Eso está en juego? Mire, Petroperú se endeudó con la emisión de bonos, ¿no? Para pagar esta refinería, que tenía un precio X y al final terminó X más N, ¿no? Que también es bastante cuestionable. Pero en fin, ya se hizo, se tiene que utilizar la refinería, se la tiene que trabajar, nos podría dar ciertas ventajas ahora, pero por suerte no se ha puesto en garantía la refinería. Pero no sé si eso ya es por lo menos un pequeño alivio, ¿no? Pero hasta ahora no vemos el expertise necesario para que esto funcione. Ya debería estar, nosotros cuando estábamos en la gestión teníamos programada para que esa refinería se inaugure a más tardar este mes, ¿no? Y no es factible ahorita. Pues esto nos genera mayores costos, etcétera, que son asumidos por todos nosotros. Aquí, como vuelvo a decirte, es un problema neto de gestión, ¿no? Creían que esto era fácil, entrar una ferretería en la esquina. No es así. Se debía haber trabajado con más seriedad y aquí hay bastantes responsables, ¿no? Perfecto. Perfecto, señor Merino. Muchísimas gracias. Iván Merino, exministro de Energía y Minas, sobre todo lo que ha venido pasando con Petroperú. Como bien ha señalado, esto no se soluciona solo con la salida del señor Hugo Chávez de la Gerencia General de Petroperú. Vamos a una pausa. Venimos con más en Economía para Todos.